el Imperio Persa. Tan solo el nombre evoca imágenes de vastos desiertos, palacios relucientes y guerreros feroces. Desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de la India, el Imperio Persa dejó una huella imborrable. Durante siglos, los persas gobernaron vastos territorios y pueblos diversos. Su imperio fue un faro de cultura, arte e innovación. El legado del Imperio Persa continúa resonando hoy en día. La historia del Imperio Persa comienza con la dinastía aqueménida, fundada por el legendario Ciro el Grande en el siglo VI a.C. Ciro era un brillante estratega militar y un líder visionario. Unió a las dispersas tribus persas y se embarcó en una serie de conquistas que sentarían las bases de uno de los imperios más grandes que el mundo jamás había visto. Las conquistas de Ciro comenzaron con la subyugación de los medos, un poderoso pueblo iraní que había gobernado gran parte de Persia. Luego dirigió su atención hacia el oeste, conquistando Lidia y a su rico rey, Creso. El mayor premio de Ciro llegó en el año 539 a.C., cuando capturó Babilonia, la ciudad más grande y próspera del mundo antiguo. Con la caída de Babilonia, Ciro se convirtió en el gobernante de un vasto imperio que se extendía desde el mar Egeo hasta el río Indo. Para celebrar sus logros y mostrar el poderío de su imperio, Ciro comenzó la construcción de una nueva ciudad capital, Persépolis. Ubicada en el suroeste de Persia, Persépolis fue diseñada para ser una ciudad como ninguna otra. Sus magníficos palacios, imponentes columnas e intrincados relieves eran un testimonio de la riqueza y el arte persas. El Palacio de Apadana, el edificio más grande de Persépolis, podía albergar a miles de invitados y estaba adornado con tallas que representaban delegaciones de todos los rincones del imperio trayendo tributos al rey persa. Persépolis era más que una simple ciudad capital. Era un símbolo del poder y la grandeza del imperio persa. Era un lugar de encuentro para personas de todo el imperio, un centro de comercio y diplomacia, y un escaparate de la cultura y el arte persas. Hoy en día, las ruinas de Persépolis son un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un recordatorio de la gloria del imperio persa. Después de la caída del imperio aqueménida ante Alejandro Magno, Persia experimentó varios siglos de dominio extranjero. Sin embargo, el espíritu persa se mantuvo fuerte, y en el siglo III después de Cristo surgió una nueva dinastía, los sasánidas. Los sasánidas se veían a sí mismos como los herederos de los aqueménidas y buscaban devolver a Persia a su antigua gloria. Revivieron antiguas tradiciones persas, promovieron la fe zoroástrica y se involucraron en una larga y encarnizada lucha con el Imperio Romano por el control del cercano Oriente. La era sasánida fue un momento de florecimiento cultural para Persia. El arte y la arquitectura sasánidas, caracterizados por sus intrincados detalles, colores llamativos y énfasis en la vida cortesana, tuvieron una profunda influencia en el desarrollo del arte islámico. Los sasánidas también fueron grandes mecenas del aprendizaje y la erudición, y sus cortes se convirtieron en centros de intercambio intelectual. Sección 5. El zoroastrismo y la identidad persa. Un elemento central de la identidad persa, tanto durante los períodos aqueménida como sasánida, fue la fe zoroástrica. Fundada por el profeta Zoroastro, o Zaratustra, en el antiguo Irán, el zoroastrismo era una religión dualista que enfatizaba la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Ahura Mazda, el dios supremo, representaba la verdad y la luz, mientras que Angra Mainyu encarnaba el mal y la oscuridad. El zoroastrismo jugó un papel crucial en la configuración de la ética y la cosmovisión persas. Enfatizaba la importancia de los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones. También destacaba la santidad de la naturaleza y la importancia de la justicia y la rectitud. La fe zoroástrica continuaría siendo un rasgo definitorio de la cultura persa mucho después de la caída del imperio sasánida. Sección 6. La tolerancia de Ciro. Un plan para el imperio. Uno de los aspectos más notables del imperio aqueménida fue su política de tolerancia religiosa. Ciro el Grande, en un cambio radical con respecto a las prácticas de sus predecesores, decidió no imponer la religión persa a sus nuevos súbditos conquistados. En cambio, les permitió continuar practicando sus propias religiones y costumbres.
Esta política de tolerancia quedó plasmada en el cilindro de Ciro, un cilindro de arcilla inscrito con los decretos de Ciro tras su conquista de Babilonia. El cilindro de Ciro se cita a menudo como la primera declaración de derechos humanos del mundo. Proclama el respeto de Ciro por las creencias religiosas del pueblo babilónico y su compromiso de restaurar sus templos y santuarios. Esta política de tolerancia no era simplemente una cuestión de pragmatismo. Provenía de una creencia genuina en el valor de la diversidad y la importancia de respetar las costumbres de los demás. Sección 7. La caída de los aqueménidas, la conquista de Alejandro. El imperio aqueménida, a pesar de su vasto tamaño y riqueza, no era inmune a las luchas internas y las amenazas externas. En el año 334 a.C., Alejandro Magno de Macedonia lanzó su invasión del imperio persa. Alejandro demostró ser un brillante comandante militar, y sus tropas macedonias eran una fuerza de combate formidable. Ganaron una serie de victorias decisivas contra los persas, que culminaron en la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C. La derrota en Gaugamela marcó el fin del imperio aqueménida. Persépolis fue saqueada e incendiada, y el último rey aqueménida, Darío III, fue asesinado por sus propios hombres. La conquista de Alejandro tuvo un profundo impacto en el curso de la historia. Provocó el fin del imperio aqueménida y marcó el comienzo de la época helenística, un periodo de dominio cultural griego en el cercano Oriente. Sección 8. El fin de una era. La conquista islámica. El imperio sasánida sucumbió a la presión externa. En el siglo VII, los ejércitos del Islam, bajo el califato Rashidún, conquistaron vastas extensiones en el cercano Oriente y el norte de África. El imperio sasánida, debilitado por décadas de guerra con el imperio bizantino, no pudo resistir. La batalla de Al-Qadisiyah, en 636, fue decisiva para los musulmanes. El último rey sasánida, Yazdegerd III, fue asesinado en 651, marcando la caída del imperio persa. La conquista islámica tuvo un impacto profundo y duradero en Persia. Sección 9. Ecos de Persia. Influencia en el arte y la cultura islámicos. A pesar de la caída del imperio persa, la cultura y las tradiciones persas siguieron ejerciendo una poderosa influencia en el mundo islámico. El arte, la arquitectura, la literatura y la lengua persas dejaron una huella imborrable en el desarrollo de la civilización islámica. El califato abasí, que llegó al poder en el siglo VIII después de Cristo, adoptó muchas prácticas administrativas y costumbres cortesanas persas. El persa se convirtió en la lengua de la administración y la literatura en muchas partes del mundo islámico, y los poetas y eruditos persas hicieron contribuciones significativas al pensamiento y la cultura islámicos. Los motivos artísticos persas, como los intrincados patrones geométricos y los diseños florales, se generalizaron en el arte islámico. Los estilos arquitectónicos persas, caracterizados por el uso de cúpulas, arcos e iwans, influyeron en el diseño de mezquitas y palacios en todo el mundo islámico. Sección 10. La identidad persa. Perdura, de las raíces antiguas a los tiempos modernos. A pesar de siglos de dominio extranjero, la identidad persa ha perdurado. La lengua persa, aunque fuertemente influenciada por el árabe, sigue siendo la lengua oficial de Irán. La literatura persa, con su rica tradición de poesía y prosa, sigue siendo una fuente de orgullo nacional. Y la cultura persa, con su énfasis en la hospitalidad, la familia y la tradición, sigue siendo una fuerza vibrante en la sociedad iraní. El legado del imperio persa sigue resonando en el Irán moderno. Los escolares iraníes aprenden sobre los logros de Ciro el Grande y la grandeza de Persépolis. Los artistas y arquitectos iraníes se inspiran en las tradiciones artísticas de los períodos aqueménida y sasánida, y el pueblo persa, orgulloso de su herencia ancestral, sigue celebrando su identidad cultural única. Sección 11. Un nuevo capítulo. La República Islámica y más allá. En 1979, la revolución iraní condujo al derrocamiento de la dinastía Pahlaví y al establecimiento de la República Islámica de Irán. Esto marcó un nuevo capítulo en la historia iraní. Sin embargo, el legado del imperio persa sigue configurando el lugar de Irán en el mundo.
Irán, con su historia milenaria, sigue siendo un actor clave en Oriente Medio. Las lecciones de su pasado ofrecen valiosas perspectivas.